Sean todos bienvenidos a una nueva lección de tu canal Aula Más. A continuación estudiaremos el tema de las propiedades coligativas de las soluciones químicas. Las propiedades de las soluciones químicas podemos clasificarlas en dos grandes grupos. Tenemos las propiedades constitutivas y las propiedades coligativas. Las propiedades constitutivas son aquellas que dependen de la naturaleza, tamaño y forma de las partículas disueltas en solución, pero no dependen de la concentración de la solución. En cambio, las propiedades coligativas son aquellas que dependen de la concentración, es decir, de la cantidad de partículas disueltas, mas no dependen de la naturaleza ni del tamaño ni forma de las partículas disueltas. Dentro de las propiedades constitutivas tenemos la densidad, la viscosidad, el índice de refracción y la conductividad eléctrica, entre otras, pero también aquí pueden agruparse como propiedades constitutivas las organolépticas, es decir, las que podemos percibir con nuestros sentidos, como lo es el color, el olor y el sabor, en tanto que las propiedades coligativas son cuatro. La primera de ellas es el descenso en la presión de vapor, la segunda, el descenso del punto de congelación, la tercera, el aumento del punto de ebullición y la cuarta, la presión osmótica. El término coligativas o coligativo viene del latín coligatus, que significa colectar, y en sí hace referencia a que son propiedades que están ligadas entre sí, como veremos más adelante. En forma estrecha se relacionan con la concentración de la solución. Las propiedades coligativas son distintas a las del solvente puro, y eso se debe a que la adición de un soluto a un solvente para formar una solución cambia propiedades de la misma. Dependen de la concentración de las soluciones, o sea que podemos tener dos soluciones con igual solvente y distintos solutos y pueden presentar unas propiedades coligativas similares y no dependen de la naturaleza del soluto ni del solvente, como ya hemos dicho. O sea, no importa si el soluto va a ser azúcar o si va a ser sal de cocina o es otro componente químico. ¿Por qué son importantes las propiedades coligativas? Las propiedades coligativas son importantes porque, como veremos más adelante, permiten calcular la concentración de soluciones, el peso molecular de solutos, preparar soluciones anticongelantes y preparar sueros de uso clínico, entre otras aplicaciones. Las propiedades coligativas, como ya hemos dicho, son descenso en la presión de vapor, descenso en el punto de congelación, aumento en el punto de ebullición y la presión osmótica. Vamos a ver la primera de estas propiedades, que es el descenso en la presión de vapor. Pero antes vamos a definir qué es la presión de vapor. La presión de vapor es aquella que ejerce el vapor que se forma sobre la superficie de un líquido, considerándolo como una sustancia o solvente puro, cuando el número de moléculas que pasa de la fase líquida a la fase vapor es igual al número de moléculas que empiezan a pasar de la fase vapor a la fase líquida. En este esquema tenemos la representación de unas moléculas de líquido. El líquido empieza a evaporar, aunque sea a temperatura ambiente, en un espacio abierto. Va a llegar un punto en el cual las moléculas de líquido, considerado como un solvente puro en fase líquida, van a pasar a la fase vapor y se empiezan a acumular en la fase vapor, y luego empiezan esas moléculas a retornar a la fase líquida. Cuando el mismo número de partículas que pasan de la fase líquida a la fase vapor es el mismo que pasan de la fase vapor a la fase líquida, se establece un equilibrio y esas partículas que están en la fase vapor ejercen una presión, que es lo que se denomina presión de vapor. Teniendo claro el concepto de presión de vapor, vamos a definir lo que es el descenso, pero para ello debemos tener presente lo siguiente. La presión de vapor de una solución es menor con respecto a la del solvente puro, debido a la adición de un soluto no volátil. Hay que entender la naturaleza del descenso de la presión de vapor. Tenemos una representación esquemática de unas moléculas de líquido como solvente puro con puntos azules, como en la presentación anterior, como en la diapositiva anterior. Esas partículas empiezan entonces a evaporarse lentamente y las que primero empiezan a evaporarse son las que están
en la superficie del líquido. Ahora bien, si adicionamos un soluto no volátil, cuando hablamos de soluto no volátil, es que este va a estar incorporado en la solución, más no va a evaporarse por más calor que se adicione. Lo que va a suceder es lo siguiente, que las partículas del soluto no volátil representadas con color naranja van a dificultar el movimiento de las partículas del solvente puro, o sea, van a impedir que éste se evapore con facilidad. Al presentar esta dificultad, se reduce el número de partículas de solvente puro que pasan de la fase líquida a la fase vapor, y por consiguiente tiende a disminuirse la presión de vapor porque hay menos partículas en la fase vapor. Ya vimos que la presión de vapor se debe al número de partículas que pasan de la fase líquida a la fase vapor, y si es menor el número de partículas que pasan de la fase líquida a la fase vapor que tenemos, que la presión de vapor va a disminuir. Y ahí es cuando hablamos del descenso en la presión de vapor. Vamos a especificar por qué desciende la presión de vapor. La presión de vapor desciende en primer lugar porque las moléculas o partículas del solvente chocan con las moléculas de soluto no volátil en forma especial en la superficie, y esto que ocasiona que las moléculas de solvente pierdan energía cinética, que es la energía del movimiento, y se les dificulte o no puedan escapar con la misma facilidad que si el solvente estuviera puro, es decir, que no tuviera moléculas de soluto no volátil. Como la presión de vapor depende del número de partículas que escapan, entonces la presión de vapor disminuye, como ya lo hemos dicho. Otras razones: entre más moléculas de soluto estén presentes en solución, entonces habrá mayor disminución de la presión de vapor. Ya sabemos por qué, porque estas dificultan el movimiento de las partículas del solvente. Por eso decimos que la disminución en la presión de vapor depende de la concentración. A mayor número de partículas de soluto no volátil, se reduce más la presión de vapor. O sea que ahí es donde entra a jugar el tema de la concentración, de la cantidad de partículas de soluto disueltas en solución. Adicionalmente, se generan fuerzas de atracción entre las moléculas de solvente y de soluto, fuerzas intermoleculares, y esto también dificulta que las moléculas de solvente se desprendan de la fase líquida a la fase vapor. Debemos preguntarnos entonces qué sucede si adicionamos una cucharada de azúcar a un vaso con agua pura. ¿Qué podemos esperar de las partículas de agua? ¿Se van a evaporar más o menos rápido que cuando el agua está pura? Les dejo esa pregunta de tarea para que la escriban en los comentarios. Muy bien, ahora vamos a ver cómo calcular el descenso en la presión de vapor. O sea, cuál es la expresión matemática para nosotros determinar cuánto disminuye la presión de vapor. Bien, para calcular el descenso en la presión de vapor nos remitimos a la ley de Raoult, que nos dice que en una solución la presión parcial o la presión de vapor de una sustancia o de uno de los componentes de la solución es igual a su fracción molar por la presión de vapor de ese componente como si estuviera puro. Por tanto, si tenemos una solución binaria, es decir, donde tenemos un soluto y un solvente, el soluto de menor cantidad y el solvente mayor cantidad, la presión parcial del soluto va a ser igual a la fracción molar del soluto en solución por la presión de vapor del soluto cuando se encuentra puro, que es un valor tabulado que se encuentra en tablas de libros científicos. Y la presión de vapor del solvente va a ser igual a la fracción molar del solvente por la presión de vapor del solvente puro. Esto de acuerdo con la ley de Raoult, y con eso tenemos las ecuaciones 1 y 2. Pero ¿cuál será la presión total de la solución? La presión de solución debe ser igual a la presión de soluto más la presión de solvente, puesto que tenemos dos componentes. Y si consideramos que el soluto es no volátil, como ya lo hemos establecido, el soluto no va a tener presión de vapor, porque al ser no volátil este no va a pasar a la fase vapor. Entonces presión parcial del soluto P sub STO va a ser igual a 0, y la ecuación 3 nos queda entonces resumida a que la presión
parcial de la solución es igual al valor de la presión parcial del solvente. Presión de la solución es igual a la presión del solvente. Y esa es la ecuación 4. Hasta el momento solamente sabemos que la presión de la solución es igual a la presión del solvente siempre que el soluto sea no volátil. Y como estamos considerando fracciones molares, es importante tener en cuenta que la suma de las fracciones molares debe ser igual a la unidad. Por tanto, la fracción molar de soluto X sub STO más la fracción molar de solvente X sub STE debe ser igual a 1. Y esta será la ecuación 5. Si tienen dudas sobre la ley de Raoult o de la suma de fracciones molares en forma específica la fracción molar, los invito a que estudien nuestras lecciones sobre dichos temas, para que amplíen sus conocimientos al respecto. Bueno, continuando con la determinación de la expresión para calcular el descenso en la presión de vapor, nos encontramos con la siguiente expresión. Definimos el cambio en la presión de vapor, delta de P, como igual a la presión de vapor del solvente cuando está puro, menos la presión de vapor de la solución. Así establecemos la ecuación número 6. Y a esto es lo que vamos a llegar a una expresión para calcular este delta de P, que es el cambio en la presión de vapor. Entonces lo definimos como la diferencia entre la presión de vapor del solvente puro, P sub ST super 0, menos la presión de vapor de la solución. Y de la ecuación 4 ya sabemos que la presión de vapor de la solución es igual a la presión de vapor del solvente. Entonces reemplazamos la ecuación 4 en la 6 y nos queda que el delta de P, o el cambio en la presión de vapor, es igual a la presión de vapor del solvente puro menos la presión de vapor del solvente en solución. Y esto nos remite a la ecuación 7. Ya estamos dándole forma a una expresión matemática para el cálculo del descenso en la presión de vapor. Pero también debemos tener en cuenta la ecuación número 2 de la ley de Raoult, que nos dice que la presión de vapor del solvente en solución es igual a la fracción molar del solvente por la presión de vapor del solvente puro. Y reemplazamos la ecuación 2 en la ecuación 7. Y así obtenemos que el delta de P es igual a la presión de vapor del solvente puro menos el producto de la fracción molar del solvente por la presión de vapor del solvente puro. Y así llegamos a la ecuación 8. Observemos que ya todo está quedando en términos de la presión de vapor del solvente puro. Podemos sacar entonces factor común y tenemos que el delta de P va a ser igual, abro paréntesis, 1 menos la fracción molar del solvente, cierra paréntesis, por la presión de vapor del solvente puro. Esta es la ecuación 9. Y recordemos de la suma de fracciones molares que la fracción molar de soluto se puede despejar y esta es igual a 1 menos la fracción molar del solvente. En otras palabras, X sub STO va a ser igual a 1 menos X sub STE. Eso proviene de la ecuación 5, de la suma de las fracciones molares. Y lo que hacemos ahora es que vamos a reemplazar la ecuación 10 en la ecuación 9. Miremos que 1 menos fracción molar del solvente es igual a fracción molar de soluto. Por tanto, la ecuación 9 nos queda de la forma siguiente. Delta de P, o descenso en la presión de vapor, es igual a fracción molar de soluto por presión de vapor del solvente puro. Esa es la expresión matemática para el cálculo del descenso en la presión de vapor. Y miremos cómo el descenso en la presión de vapor depende de la concentración de la solución, en este caso la fracción molar, que es una unidad de concentración, y de la presión de vapor del solvente puro, que se encuentra tabulada. Ya toca analizar qué solvente tenemos, si es agua, si es benceno o es otro. Entonces ya buscaríamos en una tabla el valor de la presión de vapor del solvente puro y lo multiplicamos por el valor de la concentración del soluto. Muy bien, es importante para al menos las tres primeras propiedades coligativas, ayudarnos con este diagrama de fases para un mejor entendimiento. Este diagrama de fases utiliza el agua como solvente puro, representado por la línea azul. Miremos, esta línea azul representa las propiedades del agua pura y la línea intermitente en rojo las propiedades de una solución acuosa, es decir, una solución donde tenemos agua como solvente pero se ha adicionado un soluto no volátil.
Miremos cómo esta línea roja baja con respecto al azul. Y este diagrama de fases es un diagrama de presión versus temperatura. Observemos el descenso en la presión de vapor. La presión P1 es la presión del solvente puro y disminuye con la adición de soluto a la presión 2, que es la presión de solución, igual a la presión del solvente. Entonces en el diagrama de fases podemos evidenciar ese descenso en la presión de vapor. Continuando con este tema de las propiedades coligativas, acabamos de ver el descenso en la presión de vapor. Vamos a ver ahora el descenso en el punto de congelación. El descenso en el punto de congelación, representado como un delta T sub C, se debe a la adición de un soluto no volátil o un solvente, y se ha encontrado experimentalmente que la temperatura de congelación de la solución formada es menor con respecto a la temperatura de congelación del solvente puro. Como se observa en el diagrama de fases de la figura 1, podemos ver que la adición de un soluto no volátil lleva a que la temperatura de la solución formada, en este caso representada por T sub 1, sea menor con respecto a la temperatura de congelación del solvente puro, representada como T sub 2. Miremos que se hace menor, más a la izquierda. Y vamos a encontrar que el descenso del punto de congelación también depende de la cantidad de partículas en solución, es decir, de la concentración y no de la naturaleza del soluto o del solvente. Muy bien, este descenso también se conoce como descenso crioscópico e indica que una solución con un soluto no volátil va a solidificar a una temperatura menor que el solvente puro y se puede calcular mediante la siguiente expresión como delta de T sub C o descenso crioscópico o descenso del punto de congelación como igual a la temperatura de congelación del solvente puro menos la temperatura de congelación de la solución. Experimentalmente se ha evidenciado que el descenso crioscópico varía de forma proporcional con la concentración molal o molalidad, M minúscula. Sabemos que la molalidad es igual a moles de soluto sobre kilogramos de solvente. Y a una constante llamada constante crioscópica molal K sub C, que es característica o específica para el solvente que se esté utilizando. De forma que el descenso crioscópico también se puede calcular mediante la siguiente ecuación, como delta de T sub C igual a K sub C por M minúscula. En otras palabras, descenso del punto de congelación o descenso crioscópico es igual a la constante crioscópica molal por la molalidad. Y miremos cómo varía esta propiedad directamente con la concentración de la solución, expresada en este caso como molalidad, siendo K sub C una constante, un valor específico que se consulta en tablas. Hay tablas que tienen valores de K sub C para determinados solventes, como vamos a ver en la tabla 1. En esta tabla 1 podemos ver tabulados los valores de K sub C, constante crioscópica molar, para algunos solventes, el agua, el benceno, el etanol, el tetracloruro de carbono y el ciclohexano. Hay tablas más amplias con más valores y K sub C se mide en grados centígrados por kilogramo de solvente sobre mol de soluto. Miremos para el agua, K sub C es de 1,86, para el benceno 5,12, el etanol 1,99, tetracloruro de carbono 29,8 y ciclohexano 20,2. Y también las tablas nos indican la temperatura de fusión normal, para el agua que es de 0 grados centígrados, el benceno que es de 5,5, el etanol de menos 114,5, tetracloruro de carbono de menos 22,96 y ciclohexano de 6,5. Muy bien. En esta expresión, que es la más utilizada para calcular el descenso crioscópico por la disponibilidad de los datos de K sub C y porque, conociendo la concentración molar, se determina el descenso crioscópico, debemos tener presente las unidades de descenso crioscópico, que sean grados centígrados, porque es un cambio de temperatura, de la constante crioscópica molar, en grados centígrados por kilogramo de solvente sobre mol de soluto, y de la molalidad o concentración molar, que ya sabemos que son moles de soluto sobre kilogramos de solvente. Bueno, de las propiedades coligativas ya hemos visto entonces la primera y la segunda.
Vamos entonces a la tercera propiedad coligativa, que es el aumento en el punto de ebullición. El aumento en el punto de ebullición presenta una variación similar, o más bien se puede hacer un análisis similar con respecto al descenso en el punto de congelación. En el aumento en el punto de ebullición, la adición de un soluto no volátil a un solvente conlleva a que aumente la temperatura de ebullición de la solución que se forma con respecto a la temperatura de ebullición del solvente puro. Y vamos a ver que es muy fácil entender esto, como se observa en el diagrama de fases de la figura 1. En el diagrama de fases de la figura 1 vemos que la adición de un soluto no volátil a un solvente para formar una solución conlleva una disminución en la presión de vapor, como ya lo vimos en la primera propiedad coligativa. Y esto también ocasiona que aumente la temperatura de ebullición. Miremos aquí estos valores de temperatura. T3 se identifica como la temperatura de ebullición del solvente puro y T4 la temperatura de ebullición de la solución. Vemos como la adición de un soluto conlleva que T4 tenga un valor más alto que T3. En el caso del agua, si el agua como solvente puro a condiciones normales ebulle a 100 grados centígrados, la adición de un soluto no volátil va a ocasionar que ebulla por encima de 100 grados centígrados. Bueno, ¿a qué se debe el aumento en el punto de ebullición? Esto está relacionado con lo que vimos en el descenso en la presión de vapor. La adición de un soluto no volátil conlleva a que estas partículas dificulten el movimiento de las partículas de solvente e impiden o retrasan que éstas pasen de la fase líquida a la fase vapor, siendo necesario adicionar más calor y por tanto desplazan el valor de la temperatura a uno más alto para poder ebullir por completo la solución con respecto al solvente puro. Como vamos a ver, el aumento del punto de ebullición también depende de la cantidad de partículas en solución, es decir, de la concentración y no de la naturaleza del soluto o del solvente. Este aumento también se conoce como ascenso ebulloscópico e indica que una solución con un soluto no volátil va a ebullir, es decir, toda la masa de líquido va a pasar a la fase vapor a una temperatura mayor que el solvente puro y se puede calcular mediante la siguiente expresión: delta de T sub E, es decir, el ascenso ebulloscópico o aumento en el punto de ebullición, es igual a la temperatura de ebullición de la solución menos la temperatura de ebullición del solvente puro. Y esta es la ecuación número 14. Experimentalmente se ha evidenciado que el ascenso ebulloscópico es directamente proporcional a la molalidad de la solución y a una constante llamada constante ebulloscópica molal, K sub E, característica de cada solvente. Esto de modo similar al descenso crioscópico. Muy bien, por lo anterior, el ascenso ebulloscópico se puede calcular mediante la siguiente ecuación, como delta de T sub E, ascenso ebulloscópico, igual a K sub E, constante ebulloscópica molal, por la molalidad. Y esta es la ecuación número 15. En esta ecuación, delta de T sub E es el ascenso ebulloscópico medido en grados centígrados, K sub E la constante ebulloscópica molal, en grados centígrados por kilogramo de solvente sobre mol de soluto, y m la molalidad o concentración molar, que es mol de soluto sobre kilogramo de solvente. Algunos valores de K sub E o constante ebulloscópica molar para determinados solventes los ilustramos en la tabla número 1. Son valores que están junto a los de la constante crioscópica. Vemos como la constante ebulloscópica presenta las mismas unidades que la constante crioscópica y es característica para cada solvente. Vemos que para el agua es de 0,52, para el benceno de 2,57, para el etanol de 1,22, para el tetracloruro de carbono de 5,03 y para el ciclohexano de 5,95. También están indicadas las temperaturas de ebullición normal para estos solventes: para el agua de 100, para el benceno de 80,15, para el etanol de 78,26, para el tetracloruro de carbono como 76,8 y para el ciclohexano como 81 grados centígrados. Muy bien, ya con eso entonces podemos continuar
con la cuarta propiedad coligativa, que es la presión osmótica. Es un tanto diferente de las otras, pero también se caracteriza porque depende de la concentración de la solución. Y la presión osmótica no se puede explicar mediante el diagrama de fases, como si se puede hacer con las tres propiedades coligativas anteriores, es decir, el descenso en la presión de vapor, descenso en el punto de congelación y aumento en el punto de ebullición. Vamos a ver entonces la presión osmótica. Antes de ver la presión osmótica debemos definir qué es la ósmosis. Tal vez hemos escuchado este término, pero vamos a definirlo en forma puntual. La ósmosis es un fenómeno de difusión de un solvente a través de membranas que solo son permeables a él, como vamos a ilustrar en una figura que vamos a indicar como la número 2. Antes de ver dicha figura, debemos tener presente lo siguiente. Si separamos dos soluciones a distinta concentración, pero que contienen el mismo solvente, por medio de una membrana semipermeable, es decir, una membrana que solo permite el paso de partículas de solvente, pero no de soluto, se va a producir un flujo de partículas que van desde la solución menos concentrada o solución diluida a la solución más concentrada, tratando de igualar las concentraciones en ambos lados. Para evitar este flujo es necesario aplicar una presión adicional sobre la solución más concentrada, y esto es lo que vamos a definir como presión osmótica. Veamos esta explicación gráficamente. En la figura 2 representamos primero el fenómeno de la ósmosis o simplemente ósmosis. Vemos que tenemos inicialmente en el lado izquierdo agua pura, que es el solvente, o también podemos tener una solución acuosa diluida, es decir, con una concentración muy baja. Pero vamos a colocar solvente puro, en este caso agua. Y al lado derecho de este estado inicial tenemos una solución concentrada, una solución acuosa concentrada. Y colocamos entre ambas soluciones una membrana semipermeable que solo va a permitir el paso de solvente, es decir, de agua, de un lado a otro. ¿Qué va a pasar? Que vamos a tener un estado final luego de un tiempo en el que solvente, es decir, agua pura, se ha desplazado hacia el lado de la solución concentrada, tratando de ¿qué? De igualar la concentración en ambos lados. Y ocurre un desnivel H, es decir, un cambio en el nivel de la solución inicialmente concentrada, desde una posición inicial a una posición final. Entonces el agua como solvente va a pasar a través de la membrana y va a causar la elevación en el volumen de la solución, que inicialmente estaba más concentrada. Ahora bien, de acuerdo con esta figura que denominamos como la número 3, vamos a representar la presión osmótica. Y la presión osmótica no es más que aplicar una presión sobre la solución inicialmente concentrada. ¿Con qué propósito? Con el propósito de evitar el flujo de solvente hacia la solución concentrada. ¿Eso a qué conlleva? Que esta presión Pi sobre la solución inicialmente concentrada va a conllevar que el solvente tenga que desplazarse nuevamente hacia el lado del solvente puro, hacia el lado del agua pura. Y esta presión aplicada necesaria para volver a la solución inicialmente concentrada al nivel inicial es lo que se denomina como presión osmótica. Muy bien, debemos tener presente estos términos para comprender mejor el fenómeno de la ósmosis y la presión osmótica Pi. Primero, ¿qué es una membrana permeable? Una membrana permeable es aquella que permite el flujo de partículas de soluto y de solvente. Pero en nuestro caso sabemos que hemos utilizado es una membrana semipermeable, aquella que permite solo el flujo de partículas de solvente. Otros conceptos importantes a tener en cuenta son las soluciones isotónicas. Cuando tenemos dos soluciones isotónicas nos referimos a que se encuentran a igual presión osmótica. Pero si tenemos dos soluciones con distintos valores de presión osmótica, una de ellas se va a denominar hipertónica y la otra hipotónica. La solución hipertónica va a ser aquella que se encuentre a mayor presión osmótica y la hipotónica la que se encuentre a menor presión osmótica. Muy bien, les dejo esta pregunta de tarea también. ¿Qué sucede si la membrana es permeable? Es decir, ¿qué va a pasar con la concentración final en ambas soluciones?
sabiendo que no solo puede pasar el solvente sino también el soluto. ¿Será que se igualan ambas concentraciones? ¿Será que el nivel de líquido de alguna de las dos va a ascender, como vimos en el caso de la membrana semipermeable para explicar el fenómeno de la ósmosis? Pueden dejar sus respuestas en los comentarios. Ahora bien, una pregunta importante: ¿cómo calcular la presión osmótica? Bueno, para calcular la presión osmótica debemos tener en cuenta lo señalado por el científico Van Hoek. Ese señor fue un químico holandés que ganó el Premio Nobel de Química en el año 1901 por establecer los principios de la estereoquímica y de la cinética química. Van Hoek, en el año 1887, estableció una analogía entre la presión de un gas y la que ejercerían las moléculas de soluto en una solución diluida, para encontrar una forma de determinar la presión osmótica. Van Hoek básicamente señala que la presión osmótica de un soluto en una solución diluida, pi, se puede considerar como aproximadamente igual a la presión de dicho soluto si éste se convirtiera en un gas, a los mismos valores de temperatura y volumen en la solución. Vamos a ver esto matemáticamente. Van Hoek nos dice que tomemos la ecuación de estado de los gases ideales. Presión por volumen es igual a moles por la constante de los gases ideales R por la temperatura T. Y si la solución es diluida, entonces la presión del soluto, como si fuera un gas, va a ser igual a la presión osmótica pi. Por tanto, esta ecuación de estado de los gases ideales la tomaríamos de la siguiente manera: como pi, presión osmótica por volumen, igual a moles n por R por T, y esta es la ecuación número 16. Ahora bien, podemos expresar esta ecuación de la siguiente forma: despejamos la presión osmótica pi y vamos a poner a dividir las moles entre el volumen. Ponemos n sobre v y esta relación por R, la constante de los gases ideales, por la temperatura. Así obtenemos la ecuación número 17. ¿Con qué propósito hemos pasado el volumen a dividir las moles? Con el siguiente: sabemos que la molaridad, que es una de las unidades de concentración de soluciones más importantes, m, es igual a moles sobre volumen. Por tanto, podemos reemplazar la ecuación 18 en la 17. ¿Y qué nos queda? Que la presión osmótica pi es igual a la molaridad de la solución por la constante de los gases ideales R por la temperatura a la cual se encuentre la solución. Miremos nuevamente cómo esta propiedad, en este caso la presión osmótica, depende de la concentración de la solución. Por eso es una propiedad coligativa. Y el término R por T viene a ser entonces un término constante en esta expresión. Y así obtenemos la ecuación 19, con la cual se puede determinar la presión osmótica. O, conociendo la presión osmótica, se puede determinar la concentración molar de una solución. Pero aquí no para esta cuestión de la presión osmótica. La presión osmótica es muy importante para calcular otras propiedades. Tomemos nuevamente la ecuación de estado de los gases ideales y consideremos nuevamente lo que nos dice Van Hoek, que para una solución diluida la presión osmótica se puede considerar como la presión del soluto si éste fuera gaseoso, y tenemos nuevamente que la presión osmótica por el volumen es igual a las moles por R por T. Pero vamos a hacer lo siguiente: vamos a utilizar la expresión que nos permite determinar las moles de una sustancia, en este caso las moles de soluto, en términos de su masa y el peso molecular. Recordemos que las moles de una sustancia N, en este caso moles de soluto, son iguales a W, que es la masa de soluto, sobre Pm, que es el peso molecular del soluto. Y esta es la ecuación número 20. Reemplazamos entonces la ecuación 20 en la 16 y obtenemos lo siguiente: que la presión osmótica por el volumen es igual a la masa W sobre el peso molecular por R por T. Y podemos reordenar esta ecuación y así obtener que la presión osmótica pi por el volumen por el peso molecular es igual a la masa del soluto por R, la constante de los gases ideales, por T, que es temperatura. Y esta ecuación 21 es muy importante. ¿Saben por qué? Porque nos permite determinar el peso molecular de sustancias que tienen
grandes moléculas, como por ejemplo proteínas, polímeros, carbohidratos. Conociendo únicamente la masa utilizada de dichas sustancias y valores como la presión osmótica. Entonces tenemos dos expresiones para la presión osmótica, una que nos define su relación con la concentración y que la establece dentro de las propiedades coligativas, y otra aplicable para determinar pesos moleculares de distintas moléculas. Muy bien, hemos visto entonces las cuatro propiedades coligativas. Veamos un resumen de fórmulas, porque en las próximas lecciones o en las siguientes lecciones que esperamos continúen estudiándolas, vamos a ver la aplicación de cada una de esas fórmulas. Bueno, como resumen de fórmulas tenemos: primero, el descenso en la presión de vapor se puede calcular a partir de la fracción molar de soluto por la presión de vapor del solvente puro, que fue la ecuación número 11 obtenida. Entonces delta de P es igual a X sub STO por P sub ST super 0. El descenso en el punto de congelación se puede determinar a partir de estas dos expresiones, siendo la más utilizada la ecuación número 13, que nos dice que el descenso en el punto de congelación o descenso crioscópico es igual a la constante crioscópica molar por la molalidad. La tercera propiedad, el aumento del punto de ebullición, se puede calcular con las ecuaciones 14 o 15, siendo la más utilizada la ecuación número 15, que nos dice que el ascenso en la temperatura de ebullición es igual a la constante ebulloscópica molar por la molalidad. Y la cuarta propiedad es la presión osmótica. Ya vimos que se puede determinar a partir de la concentración molar o molaridad multiplicada por la constante de los gases ideales R por la temperatura, que es la ecuación 19. También hemos visto cómo podemos obtener otra expresión que relaciona la presión osmótica con el peso molecular de una sustancia, útil para determinar pesos moleculares de grandes moléculas. Estas ecuaciones que están resaltadas nos permiten analizar e identificar la naturaleza de estas propiedades. Miremos cómo el descenso en la presión de vapor es directamente proporcional a la fracción molar de soluto, o sea, depende de la concentración, como hemos dicho inicialmente. El descenso crioscópico depende de la molalidad, otra unidad de concentración. El ascenso ebulloscópico depende de la molalidad y la presión osmótica depende de la molaridad, M mayúscula. Eso es lo que permite caracterizar estas propiedades como coligativas. Están estrechamente relacionadas con la concentración de la solución. Por último, analicemos algunas de las aplicaciones de las propiedades coligativas. En primer lugar, permiten calcular la concentración de soluciones, como ya hemos visto con las expresiones matemáticas por las cuales se expresan. Permiten calcular el peso molecular de solutos. En forma específica, la presión osmótica permite determinar el peso molecular de grandes moléculas como proteínas y polímeros. La ósmosis es un fenómeno muy importante en biología, porque permite estudiar cómo las células obtienen su alimento y liberan residuos por membranas semipermeables. La ósmosis es responsable también de la germinación de semillas y el ascenso de la savia en ramas y hojas de árboles. Estas propiedades también permiten estudiar cómo se pueden preparar soluciones anticongelantes útiles para evitar que se solidifique el agua de los radiadores de automóviles, especialmente en aquellos países donde se dan las 4 estaciones y en forma específica cuando se da la estación de invierno. Y permiten la preparación de sueros de uso clínico, es decir, tienen aplicación en la medicina. Adicionalmente, estudiando las aplicaciones de las propiedades coligativas, nos encontramos que en países donde nieva, es donde se dan las 4 estaciones, para evitar que se forme tanta nieve y poder permitir el flujo vehicular, se adiciona a las calles sal. ¿Con qué propósito? La sal actúa como un soluto que, combinándose con el agua, va a reducir el punto de congelación.
Digamos, si la temperatura de congelación normal del agua es de 0 grados centígrados, la adición de sal va a ocasionar que la temperatura de congelación descienda a -10 o a -15 o incluso a -20. Entonces, en países donde en estas estaciones alcancen temperaturas de -4 grados centígrados, el adicionar sal, tratando de evitar que se forme la nieve, va a permitir que los carros puedan desplazarse, porque la adición de la sal no va a permitir que se solidifique el agua, es decir, que se cristalice. Muy bien, ya vimos también que mediante la presión osmótica se puede calcular el peso de grandes moléculas. Por ejemplo, si se requiere determinar el peso molecular de un plástico, el plástico es un polímero. Hemos visto también cómo se utilizan estos conceptos de propiedades coligativas para evitar el congelamiento de el agua en los radiadores, la germinación de semillas y en forma específica otras aplicaciones relacionadas con la naturaleza de las soluciones químicas, pero claro está, las propiedades coligativas no dependen de la naturaleza, sino de la concentración del soluto disuelto en solución. Muchas gracias por su atención, esperamos que les haya sido de utilidad la presente lección y te invitamos a que sigas estudiando con nuestras lecciones en las cuales vamos a utilizar las fórmulas matemáticas para determinar las propiedades coligativas. Te invito a que sigas estudiando con nuestras lecciones, a darle me gusta a este video tutorial y a suscribirte a nuestro canal Aula Más, tu canal para aprender más.